Recomendaciones. Tenga siempre a la mano su Biblia para buscar en ella todas las citas indicadas. Haciéndolo así, comprobando, usted sacará mayor provecho en el aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, única fuente de verdad, enseñanza dispensada. Seamos como los creyentes de Berea, los cuales recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Vamos a leer el capítulo 12 de Mateo. Vamos a leer desde el versículo 30 al 37. Capítulo 12 de Mateo, desde el versículo 30 al 37. Dice Dios en su santa palabra: El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, derrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol corrompido y su fruto dañado, porque por el fruto es conocido el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serán justificados, y por tus palabras serás condenado. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Este capítulo te lo recomiendo que lo lean hoy en sus casas porque tiene bastante material para nosotros en esta pequeña asamblea. Y todo el material que hay aquí es edificante, estimulante y digno de imitar. Empezando por el versículo 8. El versículo 8 dice, porque Señor es del sábado el Hijo del Hombre. O sea, que el sábado antiguamente era el día de reposo, pero cuando el Señor resucita, cambia el día sábado para el domingo. O sea, que el domingo todavía es del Señor, ¿verdad? Entonces, si nosotros venimos hoy a la presencia del Señor, Él sabe que Él está aquí hoy con nosotros. Él está con nosotros. Él nos convoca en todas las escrituras, nos convoca del Nuevo Testamento, ¿verdad? Venir a mí a la presencia, a su presencia. Entonces, cuando nosotros los creyentes nos quedamos en casa, cosa que le está pasando en el mundo entero al pueblo de Dios, porque el diablo pidió nuevamente a la iglesia de Dios mundialmente para tentarla y probarla, como el caso del siervo Job. Y el Señor le permitió al diablo que lo hiciera, porque Dios tiene un propósito, como dice la Escritura, en los últimos días, dice, purificar a su pueblo. No se les olvide que yo lo he repetido 4 veces, allá en Daniel, dice, cuando el Espíritu le habla a Daniel a través del ángel, le dice, bueno Daniel, mantente más puro y más limpio y recomiéndale a la asamblea, al pueblo de Israel que se mantengan más limpios, que se purifiquen. Entonces lo repite el mismo Espíritu en voz del otro ángel, el ángel del Señor, se lo he repetido varias veces en el Apocalipsis, que dice, manteneos en santificación y honor al Señor, cambiando la palabra allí, ¿verdad? Manteniéndonos últimamente en eso. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, en los últimos tiempos dijo que tiene que, antes de levantar a su iglesia, purificarla, santificarla, ¿verdad? Y llevarla empoderada a su presencia. No una cosa marchita, dice él. Y eso es lo que Dios le permitió al diablo. Y junto con ese permiso que él le dio al diablo, que
levantara esta pandemia mundialmente, profecías que estaban en la palabra de Dios. Los tres evangelios lo hablan, ¿verdad? Que en los últimos tiempos habría peste por toda la tierra, en muchos lugares, pero esos muchos lugares han alcanzado a los incrédulos que no creen en Dios, pero también a los vanidosos en la iglesia de Dios, mundialmente. Y claro, en Venezuela no nos salvamos, claro está, y esta pequeña asamblea tampoco se salva. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Que el Señor hoy es el día de Él. Entonces, ¿cómo es posible que yo el día de Él me quede en casa? No puede ser. Claro, hay circunstancias, como lo han demostrado algunos miembros de aquí, que sí han tenido que quedarse en casa, ¿verdad? El Señor ve eso. Pero cuando en este libro, si ustedes lo leen más adelante, Él dice que Él quiere es misericordia, no sacrificio. ¿Qué significa eso? Misericordia es que yo tenga que venir a la presencia de Dios, porque Dios me necesita como intermediario para interceder delante de Dios por algún hermano. Y eso es la práctica de la misericordia, como Él dice, sé pues vosotros misericordiosos. Y entonces unos con otros intercedemos delante de Dios por nuestros familiares, nuestros hermanos creyentes, por nuestro prójimo. Y Dios le agrada eso, ¿entiendes? La misericordia. Entonces cuando yo vengo vacío a la presencia de Dios, dice que mi vaso es lleno de la porción que yo necesitaba hoy en la presencia de Dios, porque este es el Señor, el sábado es del Señor. Como dice la Escritura, allí donde estamos la reunión de los santos, dicen los salmos y dicen los profetas menores, allí envía Dios bendiciones, allí envía Dios bendiciones. O sea que el día de hoy, todos los que hemos venido, y aunque ustedes estén allí un poco desconfiados, pero van a salir con sus bendiciones. Como lo dije la semana pasada, el ángel luchó con Jacob, pero Jacob agarró al ángel, ¿verdad? Y no lo aflojaba. Hasta que Dios, no te aflojaré. Entonces, fíjate, los defectos de Jacob, el nombre torcido de Jacob, la incredulidad de Jacob, la mala voluntad de Jacob, en ese momento fue transformada. Mira, no te vas a llamar de ahora en adelante el mentiroso, el tramposo, ¿verdad? El que hace trucos, etcétera. Todo cuanto es negativo la palabra Jacob, sino que de ahora en adelante te llamarás Israel, príncipe con Dios, hijo de Dios, ¿verdad? Entonces recibió Jacob en ese momento la bendición, y la bendición trascendió hacia su familia, hacia las 12 tribus. Hay generación hasta generación, y de allí salió la tribu de Judá y salió la descendencia hasta el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo está aquí. Aún uno mayor está aquí entre vosotros, refiriéndose a Salomón, pues, que no, con toda su sabiduría y con todo su poder, fue más bien un siervo pequeñito, porque no disfrutó de las bendiciones espirituales que Dios le había depositado en su vida. Se envaneció, se llenó de vanidad. Entonces era el tremendo príncipe Salomón, gobernante de la Asia Menor, ¿verdad? Pero no se dio cuenta que desagradó a Dios después de 10 años. Entonces, hermano, el Señor nos invita siempre que si ustedes leen hoy bien, van a meditar. El domingo no es mío, tengo que estar a los pies del Señor. Me decía un hermano en esta semana, y aquí ayer lo repitieron, ¿verdad? Que, claro, que algunas palabras que el Señor dice que son muy incómodas de cumplir, y parece que yo la tuviera con algunos miembros que no vienen, pero es que dice Eclesiastés capítulo 12, como dice, que las palabras de Dios son las palabras que el Espíritu Santo coloca en el pastor para amonestar, prevenir, llenar de enseñanza a la membresía, son como una navaja, como un cuchillo, como una espada en la costilla. Eso es incómodo, ¿verdad? Bueno, las palabras del Señor incomoda, la fidelidad, eso de santidad. Mira, no estás andando bien delante de Dios, incomoda a la membresía. Y el pastor tiene que estar vestido ¿de qué? De cuero de tejón contra toda clase de crítica.
aquí lo vemos nosotros, hermanos, en esta parte del versículo 8, pero pasemos, como aquí vuela el tiempo, al versículo 30. ¿Qué dice el versículo 30? El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Ajá, ¿verdad? El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama, dice aquí. Esto es una teología botánica. Aquí tenemos unas expresiones botánicas, ¿verdad? Esta teología botánica, tomando al Señor el ejemplo, ¿verdad? El que no es conmigo, contra mí es, y el que no recoge, desparrama. Pero eso lo entendieron enseguida los discípulos y todos los que estaban allí, porque estaban acostumbrados a estos términos, porque esto estaba en la ley, ¿verdad? Que rico, el poderoso que tenía hacienda y que tenía sembradío de trigo, de cebada y de muchas cosas, tenía muchos obreros. Y entonces cuando llegaba la era de la cosecha, entonces mandaba a sus obreros que recogieran por lo menos el trigo, ¿verdad? Todos iban en cuadrilla hacia adelante, pero lo que caía al pie de los campesinos, de los obreros, de los braceros, eso lo mandaba la ley. ¿Dejarlo para quién? A los pobres del pueblo. Entonces, el que no tenía nada, como lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Para los pobres siempre Dios hacía provisión. Y la gente que no tenía nada iban a las eras de los ricos a recoger trigo que habían caído en el piso, no de las matas, en el piso. Acuérdense que cuando la mujer cananea allá en Sidón le pidió al Señor que levantara a su hija, el Señor dice, no es digno de tomar el pan que le pertenece a los hijos y dárselo a los perros. ¿Qué le contestó la mujer? Sí, Señor, pero los perrillos. Joven de las migajas. Fíjese usted la paradoja, ¿ves? Aplicó lo que ella había oído, ¿no? Sí, Señor, pero nosotros los pobres, los míseros, los que no tenemos nada, te pedimos a ti una misericordia, como hizo Jacob, le pidió a Dios el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo, y en ese día Jacob, en la madrugada, aunque salió golpeado, ¿verdad?, recibió la bendición de Dios en ese día. Y se cumple hasta ahora las bendiciones de Jacob por haber insistido y tenía agarrado el ángel de Jehová. Entonces, hermano, Dios lo que quiere de esta pequeña asamblea es la fe y la práctica. Porque la fe sin práctica está muerta. Está muerta. Ahora fíjense, aquí eso era un momento que, oye, solemne para los israelitas. Ustedes han leído el libro de Ruth. ¿Qué pasó con Boaz y Ruth? Boaz era un poderoso, un rico, que en la representación de los simbolismos que tenemos en la Escritura, Boaz es un símbolo ¿de quién? Del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Es un qué? Un tipo del Señor Jesucristo. Boaz como poderoso, como rico, y de la genealogía santa venía Boaz, ¿verdad? Y entonces él mandó a todos sus obreros a recoger. Pero Ruth, ¿qué era? Ruth era una mujer viuda que se vino a Israel con Noemí, su suegra. Y ella era cananea, que era además viuda y no tenía nada. Entonces, ¿qué hizo Ruth? Aconsejada por el Espíritu Santo en la persona de Noemí, le dijo, hija mía, a esto, hija mía, a lo otro, y pórtate así y así. Y obedeció Ruth y fue a la era de Boaz. Y cuando estaba en la era, ella iba detrás recogiendo las espigas que caían, porque los obreros iban, ¿verdad? Iban los braceros, iban recogiendo el trigo, recogiendo, y lo que caía, eso era cumpliendo la ley, se lo dejaban a los pobres. Y Ruth en este momento recogió para ella en abundancia y para su suegra en abundancia, hasta que llegó el momento que todos sabemos la historia, que Ruth ahí representa a la iglesia y Boaz al Señor Jesucristo. También el Espíritu Santo a Noemí, ¿entiendes? Que Dios la transforma en una persona gozosa y alegre. Entonces, hermanos, nos damos cuenta
de que esto que aplicó el Señor Jesucristo, el que no es conmigo, contra mí es. Cuando no estamos en la presencia de Dios, cuando no venimos a la presencia de Dios, estamos ¿qué? Desparramando, estamos desperdiciando bendiciones. Léanse bastante esas expresiones. Allí envía Dios bendiciones. Hoy hay bendiciones aquí para los niños y para todos ustedes, pero tengan fe y secretamente en sus corazones vacíen sus necesidades, sus deseos a los pies de Él, y Él va a proveer y los va a llenar de gracia, porque Él conoce lo más íntimo que está en nosotros. Y cualquier problema que ustedes tengan, Él lo resuelve. Claro, Él no les va a dar lo que ustedes están pensando, no, una mochila de oro, no, eso sí no, ¿verdad? Porque Él era tan pobre como ninguno otro, que necesitaba que la ayuda de quién, de la gente del pueblo. No tenía ni siquiera una almohada para recostar, y sin embargo Dios proveía en abundancia para Él. ¿Por qué? Porque Él estableció ese orden. Ningún cristiano evangélico en 2000 años, en toda la historia, en el mundo entero, es millonario. Ahora, ¿quiénes sí son millonarios los evangélicos en el mundo? Los que no son creyentes, porque la iglesia de Dios está dividida, ¿verdad? Trigo puro y levadura, falso trigo. Y allí están aquellos que se aprovechan de la bendición de Dios materialmente, pero no espiritualmente. Pasó como los judíos. Perdieron todas las bendiciones espirituales y se llenaron en el mundo entero. Son la gente más ricas e intelectuales en el mundo entero. Entonces, hermano, si nosotros no nos damos cuenta que la dualidad de esta aplicación que tenemos aquí en las Escrituras, ¿verdad? El que no es conmigo, contra mí es. Esto lo aplica en primer lugar a los creyentes. A los que no son creyentes, quien oye el Evangelio y no se lo aplica, porque dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios a la salvación a todo aquel que en Él cree. Y la persona que cree en el poder del Evangelio, sea lo que sea, el poder del Evangelio lo transforma en una nueva persona, en una nueva criatura. Como dice las Escrituras, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:5. Entonces, hermanos, en todas estas cosas, el que no es conmigo, contra mí es. Nosotros, cuando le negamos a Dios el don que Él nos ha dado como creyentes, somos sus siervos a servicio, y si no ejercemos y desarrollamos el talento o la mina o la habilidad que Él nos ha dado como creyentes y nos enclaustramos en otras cosas personales, perdemos bendiciones espirituales. Yo siempre les he dicho a todos ustedes que un día estaremos en el tribunal de Cristo y allí daremos cuenta que, como dice aquí, ¿verdad? Aquí lo leían. Porque por tus palabras, 36. Por tus palabras, por lo que tú digas, bueno o malo, lo que tú digas y lo que tú hagas. No quiero, bueno, está muy bien, yo no te obligo, bien, pero el día que lleguemos al tribunal de Cristo, no quisiste, bueno, mal siervo. Mateo 25, el último versículo, mal siervo, bien, no eres digno de mi persona ni de las bendiciones, echalo a las tinieblas de afuera. Es decir, una expresión de desprecio que Dios le dará a los creyentes pusilánimes, de falta de voluntad, de falta de fe y de falta de práctica, y que nunca honraron al Señor Jesucristo en esta vida, en la breve vida que Dios le dio. Por eso, hermanos, tenemos que avisparnos en esta asamblea, serle fiel hasta la muerte, hermano, como Él lo fue, hermano. Ahora fíjense, esta teología botánica, así como el que recoge trigo, el trigo, hermano, es una representación de la vida pura del Señor Jesucristo. Como Él le decía al pueblo, a todo el mundo, ¿quién de ustedes me redarguye? Nadie. No tenían el valor porque no veían en Él ningún defecto, como dieron testimonio. Y Él, hermano, siendo Dios en la tierra, con su humildad que vivió, hermano, pudo presentarse delante de Dios como el cordero que iba a tomar nuestras culpas y para ser sacrificado.
El trigo tiene un proceso, hermano, de ser procesado para sacar un pan, para sacar lo que se saca del trigo, hermano, un proceso bastante largo. Y el Señor Jesucristo, todas las tribulaciones de este mundo, como trigo puro, hermano, lo sufrió por nosotros. Es lo que representa allí en el libro de Booz. Es lo que él está diciendo aquí en la teología botánica. El que no es conmigo, contra mí es. Y en esto que nosotros vemos, que él lo coloca aquí como un ejemplo, ¿verdad? En esta teología botánica, el trigo perfecto, pero también había una costumbre, y por ley Dios lo mandaba, la era de cosechar las uvas, ¿verdad? En los viñedos. Entonces, eso se hacía 2 hasta 3 veces al año. Y que resulta que en Israel, cuando todos los braceros, los obreros de los ricos que tenían tremendas hectáreas sembradas de vid, llegó la era de la cosecha de uva, el dueño de esas parcelas tenía muchos tanques, y de esos tanques los llenaban de las uvas maduras que recogían. Los obreros llenaban esos tanques de uva. Después se metían varios obreros especializados, se metían descalzos dentro de esos tanques. ¿Qué hacían? ¿Ah? Bailaban allí, bailaban y cantaban con alegría hasta que aquellas uvas eran convertidas en vino, lo que se llama el mosto, ¿verdad? Después de eso, ese mosto lo llevaban y lo metían en ánfora o en barriles, ¿verdad? Por eso que el Señor Jesucristo decía que el odre podrido, cuando se le echa vino nuevo, por eso el Señor colocaba este ejemplo, ¿verdad? Que procuraran ellos no ser odres con huequitos, porque muchas veces el odre a través del tiempo, cuando de tanto uso, se quebraja la bolsa o tiene otros nombres, pero se me vaya la cosa. Pero ahí era donde echaban el mosto y allí se cultivaba el vino. Pero cuando las personas se descuidaban por no comprar un odre nuevo, tenían rajaduras donde el vino se botaba. Y eso mismo sucede, hermano. El que no es conmigo, contra mí es, y el que no recoge, desparrama. ¿Qué pasó allá? Que los que no tenían viñedos iban con sus pequeñas envases a recoger cuando los obreros estaban llenando en esos odres nuevos, estaban llenando el vino nuevo, el mosto, lo llenaban allí. Y entonces era como eso se cultivaba. Pero los obreros de ahí mismo, ellos aprovechaban también y aprovechaban llenar sus pequeños envases y eso lo llevaban para su casa, los que se desperdiciaban. Por eso es que el que estaba allí tenía doble bendición, o en la era de la viña recojo vino, o en la era del trigo recojo trigo. Entonces el pobre se beneficiaba. Ahora, ¿qué representa el vino allí en las eras en Israel? Porque el Señor Jesucristo puso eso como ilustración en el Sermón del Monte. El vino, ¿verdad? ¿Qué representa el vino? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos aquí hemos sido limpios con la sangre del Señor Jesucristo? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Fíjense, la perfección en vos el trigo y la perfección en la era de la viña el vino, hermano. Y el Señor Jesucristo, cuando les coloca esto, el que no es conmigo, contra mí es, y el que no recoge, desparrama, hermano. Quien comete falta y lleva una vida sucia delante de Dios, pierde ¿qué? Bendiciones. Bendiciones, hermano. Y muchas veces no invoca la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando venimos aquí, hermano, a tomar dignamente del pan y beber de la copa, hermano, debemos venir examinado, hermano, confesado nuestra falta. Y Santiago hace énfasis sobre eso. Confesado vuestra falta unos a otros. El apóstol Pablo recomendaba al joven Timoteo, mantente limpio para que puedas recibir bendiciones. Ahora fíjese, los fariseos que entendían muy bien esto, ¿verdad? Y viendo
lo que el Señor hacía en ese capítulo 12, dice que hizo maravilla y sanó a tantas personas, porque los doctores de la ley, los religiosos, los que vivían en el templo, en la sinagoga, y aquellos que se caminaban por encima de los demás, eran prácticamente los que despreciaban al pueblo y criticaron al Señor Jesucristo. Y como dice el versículo 31, criticaron al Señor Jesucristo porque hacía maravillas en medio de ellos. ¿Qué hacía? ¿Qué dice el versículo 31? Aquí. Por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Ajá. ¿Y por qué dice blasfemia? ¿Cómo calificaron al Señor Jesucristo de tantas obras que hay en ese capítulo 12? Hizo tantas. ¿Por qué lo calificaron de que él hacía maravilla el día sábado? ¿Por qué lo criticaron? ¿Cómo lo calificaron? ¿Qué le dijeron a él? Aquí hay un versículo que dice 2 veces, ¿no? Si yo por Beelzebú, ¿verdad?, he hecho los demonios, entonces vosotros, vuestros hijos, ¿por quién los echarán? Es decir, le dijeron al Señor Jesucristo, tú haces milagros porque el diablo está contigo. El Dios de la mosca te acompaña. Y no se dieron cuenta que dice la Escritura en Mateo 4, y el Señor Jesucristo salió en pos y en poder del Espíritu Santo y hacía maravillas singulares en el pueblo, sanando y levantando enfermos de toda clase, hermano. Y eso lo hacía el Señor Jesucristo, Mateo 4, en el poder del Espíritu Santo. Y el capítulo 5 dice que hacía millares de enfermedades, las levantaba, o decía, realizaba milagros, pues, allí en el capítulo 5. Entonces, claro, ellos venían siguiendo al Señor Jesucristo. Y aquí varias veces lo llaman, tú eres un Beelzebú, un hijo de demonio, que lo que estás haciendo es según el diablo. Entonces no se dieron cuenta que estaban blasfemando ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo que representa aquí. Ellos estaban desparramando el vino que significaba la sangre del Señor Jesucristo, que los podía perdonar a ellos, y el poder del Espíritu Santo que estaba en la persona del Señor Jesucristo. No se daban cuenta y lo llamaron entonces un blasfemo. ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? La palabra más entendible para nosotros que es irritar al Espíritu Santo. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo aquí, verdad? En palabras, tiene 8 palabras aquí, ¿no? Significados, sinónimos, pero vamos a buscar esa palabra. Irritar al Espíritu Santo. Pero como al Espíritu Santo, como Dios, no le toca hacer juicio, sino al Señor Jesucristo, calladito. Por eso el Señor Jesucristo dice, el que habla contra mí, yo le perdono. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, hermano, cuando un cristiano se porta mal y no está contra el Espíritu Santo, está irritando, está entristeciendo, está desobedeciendo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que preside y dirige las asambleas. Y es el que le da palabra, inspiración o iluminación a los pastores para edificar a la membresía. ¿Vale? Por eso que tenemos que tener mucho cuidado muchas veces. Aquí dice, aquí lo recomienda él, no hablar contra el que está hablando. Porque yo por lo menos como representante de la palabra y los hermanos que llevan la palabra, tenemos que dar cuenta en el tribunal de Cristo si hicimos bien o hicimos mal. Si practicamos la sana doctrina o la doctrina de los hombres. Si nos fuimos en parranda con ellos. Sí, hombre, esto antiguo ya no sirve, esto sí no sabe. Esos velos hay que quitarlos y vengan como quieran, en licra, en pantaloncito, como quieran. Entonces, el evangelio social, moderno, que los hombres actualmente en el mundo entero han cambiado el evangelio. Y eso lo dice el Señor, que así es como se presenta la apostasía en la iglesia y mundialmente. La apostasía, ¿qué significa la palabra apostasía? darle la espalda a Dios. Darle la espalda a Dios. El apóstata, no, yo no hago eso, eso es muy pesado para mí. Yo me voy de aquí a acá. Entonces, un apóstata es creyente, es salvo, pero no coloca, no pone por obra la palabra de Dios. Vuelvo a citar Santiago, la fe sin obra es un hermano de esta congregación, una hermana. Hoy por lo menos nosotros practicamos la fe.
Hicimos un esfuerzo de las 4 de la mañana y estamos aquí. Y Dios los bendice. Pusieron por obra la fe. El Espíritu Santo se regocija y lleva eso a la presencia del Hijo y del Padre. Y los ángeles se regocijan, hermano, en saber que somos dignos hijos de Dios. Entonces, veamos eso, hermano. Cuando nosotros estamos haciendo esto, la teología botánica nos enseña qué dice el otro versículo más adelante. El buen árbol, ¿qué? Aquí hay otra expresión botánica. ¿Eh? ¿Cómo dice? Hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol corrompido y su fruto dañado, porque por el fruto es conocido el árbol. Ajá, ¿verdad? Ajá, entonces fíjese usted, ¿se acuerdan que cuando yo les medio hablé un poquitico de el primer salmo, que la vida de nosotros los creyentes es como el árbol? Seremos como árbol que crecemos junto en arroyo de agua en el camino, que su tallo nunca está, o sea, su raíz siempre está fuerte, su tallo está verde y sus hojas nunca caen. ¿Por qué? Porque está recibiendo de la fuente de abajo, de la vivencia de la tierra. Nosotros estamos constantemente a los pies del Señor, recibiendo hoy sábado, hoy domingo, día de descanso, estamos recibiendo Él bendiciones y crecemos y nuestras vidas son floridas. Somos como árbol, siempre produciendo buenos frutos. Como dice allá y lo sabemos de memoria, Juan 15, versículo 5 al 7, ¿verdad? Sin mí nada podéis hacer, más tenemos que ser como el pámpano pegado a la vid, tomando de la savia, de bendiciones y bendiciones y bendiciones, hermano. Porque es la única forma, hermano, de nosotros vivir espiritualmente empoderados, llenos de bendiciones y siendo agradables al Padre. Hasta ahora le dije a un pastor que se reúne por allí por San José, y él me dice, ¿cómo es posible? Porque me dijo, bueno, sí, lo estamos haciendo, queda invitado, los domingos estamos aquí, sin escándalo, sin alboroto, 2 horas allí, leemos la palabra, hacemos esto y lo háganlo allá. No, hombre, allá se han dispersado mucho y ya bien. Es decir, me habló tan desganadamente que yo tuve que reprenderlo. Y hermano, ¿dónde está entonces su fe? ¿Dónde está su salvación? ¿Dónde está su agradecimiento? Vaya y estimule a su hermano. No se da cuenta que el diablo te está utilizando para enfriarte. Es decir, ojalá él ponga por obra eso. Y hermano, y eso es lo que quiere el diablo. Dios le dio permiso. Y en el mundo entero, el Señor Jesucristo está examinando su iglesia. Él lo dice en las 7 iglesias del Apocalipsis. En los últimos tiempos, Él pasa revista, hermano. Y como Él es fuego consumidor, Él sabe quién es quién. Entonces, quién se está purificando. Y aunque crean que estamos violando la ley de los hombres, no, Dios dice, no, me están obedeciendo a mí. Y hasta ahora Él nos va a proteger. Y como Él nos va a proteger en el presente y en el futuro, porque esto sigue, hermano. Posiblemente hasta el año que viene esto no lo suspenda. Y vamos a tener que mucha prudencia siempre venir reuniéndonos. Pero diseminen las buenas ideas hacia los hermanos. No desganen, sino siembren ánimo, amor, ¿entiendes? Estímulo, oración por el que no está hoy aquí. Para que el Señor los guarde, el Señor los bendiga. El Señor es el día del sábado. Aquí el Señor es el día domingo. Es de Él. Y aquí es donde recibimos bendiciones. No se lo olviden, busquen eso. Allí envía a Dios bendiciones. Búsquese salmo. Allí envía a Dios bendiciones. Hoy tenemos que ver cuál es la bendición que Dios nos está dando aquí. Tenemos que ver eso. Ahora, si el árbol que está escrito aquí, si el árbol, hermano, produce mal fruto, bueno, el Señor dice, no se les olvide que Israel por no producir buen fruto, Dios maldijo, lo comparó como una higuera que tenía una apariencia. Y la iglesia, vuelvo otra vez, la iglesia mundialmente se convirtió como una higuera, no solamente Israel. Israel fíjense, oigan esto, ¿verdad? Israel es una de las segundas ciudades más idólatras del mundo después de Roma. Ustedes lo han visto, ustedes lo han leído. Israel, hermano.
Y sobre todo Jerusalén es una del centro más idólatra del mundo. Averigüen, busquen mucho por internet. Pregúntenle a un judío, a un musulmán, para que ustedes sepan, hermano. Después de Roma, Israel. ¿Por qué? Porque se han llenado de vanidad. Y es por ello que Dios le va a permitir a Israel pasar por esa tribulación que le ha enseñado. Y yo no le estoy hablando figuradamente con pruebas, hermano, con documentos, hermano. La segunda ciudad más idólatra del mundo, Israel. Y Dios ha permitido, hermano, que desde Israel, desde la iglesia para el mundo entero, haya, hermano, esta amonestación de Dios con este coronavirus, hermano, con este COVID-19. Reprensión para la iglesia y reprensión para las naciones del mundo, como Sodoma y Gomorra, idolatría, inmoralidad. Hermano, y entonces la iglesia, oye, mira, hemos tenido la oportunidad, es cierto, mira, como nunca, he tenido la oportunidad como nunca de ver todo eso, como todo el mundo hablan de enlace, y hay unos hermanos que me dicen, ay, qué bueno, yo estoy hablando del pastor Tarmi, es maravilla. Claro, yo soy pequeñito, ¿no? Pero, y desprecian la doctrina aquí, sí, hermano, desprecian la doctrina de aquí. Y mira, y esto es maravilla, y estoy aquí en mi casa con esto, pero el Señor que le tiene aquí buena doctrina, hermano, no la asimila, no la asimila, asimilan lo de allá, lo pomposo, lo que aparece. Entonces el Señor no le gusta eso, ¿por qué? Porque a cada asamblea Dios le da, y son miembros de esta asamblea, a cada asamblea Dios le da sus particularidades como miembro, y a cada miembro desenvuélvanse hasta que yo regrese por ustedes, no por las que están en el este y en el oeste, es ustedes. Y nosotros aquí tenemos que ser fieles hasta la muerte. Y entonces, hermano, como lo vi yo y lo veo, hermano, que Dios está amonestando a la iglesia. Y nosotros también hemos sido amonestados. Y muchos no caigan en la frialdad, hermano. Y vengan siempre con el sacrificio que les permite la vida como creyentes a la presencia de Dios. 2 horas, Señor. Y bastante sacrificio lo han hecho porque ustedes viven bastante lejos. Y es un sacrificio, hermano. Es un sacrificio, pero a Dios le agrada. Porque Dios le va a abrir paso. Y nos va a seguir abriendo pasos para que nos sigamos reuniendo aquí en su santa y bendita voluntad. ¿Cómo dice el último versículo de este capítulo 2? El versículo 50. Porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana. Ajá, ¿ves? Todo aquel, hermano, que hiciere la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. No, ustedes no están haciendo ninguno la voluntad de nosotros los dirigentes, ni el pastor ni los demás hermanos, no. Ustedes están haciendo la voluntad del Padre, le están agradando al Padre, y le están agradando al Hijo, y le están agradando al Espíritu Santo, y están avivando su salvación, y como siervos están al servicio de Él, y allí envía a Dios bendiciones. Dios le agrada, hermano, como asamblea, que nosotros nos sacrifiquemos el uno por los otros, intercediendo el uno por los otros, para que Dios pueda enviar grandes bendiciones en esta santa y bendita asamblea. Así que, hermanos, mediten hoy, porque ustedes van a sacar mucho conocimiento de este capítulo 12, que es una mina, hermano, es una mina para todos. Y Dios nos está hablando particularmente a todos los que estamos aquí con este capítulo 12. Seguiremos meditando en otras cosas. Que Dios bendiga su palabra. Amén. El himno 174, la primera estrofa y el coro. Gozaos en el Señor, que todo bien nos da, pues Él por vosotros está, redimido por su sangre, ¿de qué tenéis temor? Siendo Jesús el Redentor, si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién será en contra? ¿Quién será en contra de nosotros? Gozaos en el Señor, que todo bien os da, pues Él por vosotros está, redimido por su sangre, de que tenéis temor, siendo Jesús el Redentor. Si
Gracias, Padre Santo, te damos a ti por este santo día, por medio de nuestro amado el Señor Jesucristo y sus santos méritos. Gracias por el bañado y la presencia del Espíritu Santo hoy en nuestras vidas y en este recinto sagrado, apartado para ti, para que tu pueblo te adoremos y demos testimonio de lo que tú has depositado en nuestras vidas, Señor. Y tenemos en nuestros vasos de barro un tesoro incomparable que el Señor Jesucristo nos dio con su sacrificio en la cruz. Gracias porque el Espíritu Santo nos testifica constantemente que disfrutemos en esta vida pasajera y muy breve de aquellos bienes que tú has depositado en nuestra alma redimida, porque nos espera también un porvenir eterno, lleno de gloria y de bendiciones y de santidad, donde ejecutaremos todas las cosas que aprenderemos en ese entonces, cuando seamos enseñados en las nuevas palabras, en el nuevo mundo y allí en tu presencia, Padre Santo, porque tú has prometido que conoceremos tu personaje en su excelencia, a tu Hijo en su gloria y al Espíritu Santo en su resplandor. Y todo aquello, Señor, que tú tienes preparado para la nueva tierra y el nuevo mundo, para todos aquellos que amamos la obra de tu Hijo. Te estamos agradecidos, Padre, porque por medio de tu Hijo tú derramas bendiciones. Y en esta pequeña asamblea tú te has manifestado durante muchas décadas, Señor, satisfaciendo de bendiciones espirituales y librándonos de tantos males a esta pequeña asamblea. Muchos miembros de aquí somos testigos, Señor, y hemos disfrutado de eso que tú has prometido, que nunca nos faltará y que nunca nos abandona y que nos apoya en todo lo que es honesto y de buen nombre y de buen sentir, Señor. Gracias, Padre Santo, porque en tu Hijo tú nos filtras nuestros defectos y desaparecen aquellas torceduras en nuestras vidas y la endereza el Espíritu Santo con las recomendaciones bellas y hermosas que tenemos en tu palabra y que nos ilumina el Espíritu Santo y nos impela siempre a que la pongamos por obra, para que a su tiempo seamos ensalzados y resaltados allí en el cielo cuando estemos libres de este cuerpo corrupto, para estar allí en esa nueva vida, con ese nuevo cuerpo, con esa nueva vestidura y con las bendiciones que tú le has prometido a tu amada iglesia. Gracias, Señor, porque en esta asamblea todos los que estamos aquí damos testimonio de lo bueno que hemos recibido de ti. Gracias por las disciplinas y por las amonestaciones que nos sirven de recreación y de madurez. Y, Señor, a unas enfermedades que le has permitido aquí a varios hermanos y de las cuales se han mejorado, tú seguirás, Señor, empoderando y sanando a toda esta membresía de esta pequeña manada. Gracias por lo que has hecho con Ramón, con la hermana Esther y con la hermana también Elimar Franco, que no tuvo mayor cosa, Señor, pero está aquí dándote las gracias, como la hermana Migdalia, que fue librada también del diablo. Y gracias, Señor, porque todos cuantos están aquí y otros que han confesado privadamente y públicamente la salvación que han tenido en secreto con tu Hijo, bendícelo, Señor, y empodéralo y agrégalos con la virtud del Espíritu Santo a esta asamblea, para que sean miembros como piedras vivas, edificándose cada día y conociendo más de ti, de tu Hijo y del Espíritu Santo y de la nueva vida que tendremos muy breve cuando tú nos llames a tu presencia. Te pedimos que nos libres del diablo y sus demonios que andan por todo lugar saboteando a tu iglesia, a tus creyentes, a los hogares. No lo permitas, Señor, porque confiamos en tus palabras santas. También, Señor, te pedimos para que hoy domingo bendigas en toda Venezuela la predicación del Evangelio y que todos aquellos que están señalados para arrepentimiento, el Espíritu Santo haga la obra, Padre Santo, y sean agregados a tu amada y bendita iglesia. Gracias por ello, Padre Santo. Y esto que tú conoces, Señor, en estos tiempos tan malos, líbranos de esta pandemia
a los verdaderos creyentes que confiamos en ti, Señor. No estamos desafiando a nadie, Señor, sino que confiamos en ti, que tú dices que no nos tocará ninguna plaga, nuestras casas, nuestras personas, nuestras moradas, porque la sangre de tu Hijo nos limpie y nos cubre de todo pecado. Gracias, Padre Santo, por tus bellas palabras y por tus bellas promesas en tu Hijo, el cual son fieles y verdaderas. Y recibe las gracias de todos los que estamos aquí, Señor. Y llévanos a nuestros hogares con tu divina protección y seguridad, Señor. Y si tú nos das la nueva oportunidad, vendremos, Señor, con el canestillo lleno la próxima vez para darte la gloria, la alabanza y la adoración, que tú eres digno de tal cosa, Señor. En el nombre santo y bendito del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.